¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de FETACUM AC, Prevención y Postvención del Suicidio. Les habla Carlos Valencia, suicidólogo. Es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Iniciando este mes, este primer día de abril. Y bueno, para mí es un gusto poder estar. Traigo un cuadro ahí medio con un resfriado, pero yo estoy muy contento de estar con ustedes. Y bueno, si en algún momento desaparezco, pues voy a toser o a limpiarme un poco la nariz. Pero bueno, aquí estoy con muchísimo gusto con todos ustedes para hablarles sobre esta posibilidad que se volvió ya una realidad después de muchos años, el Observatorio del Suicidio en México. Quiero agradecer primero que nada a mi amiga y colega, a la doctora Farideh Lara, a la cual le mando un beso, un abrazo. Ella es fundadora y presidenta de SAC Fundación. Y bueno, junto con FETACUM-AC hemos creado, y los equipos de trabajo, el Observatorio del Suicidio en México. Y hoy quise iniciar este mes y este primer viernes de mes diciéndoles, este es el esfuerzo, esto es lo que nosotros hemos procurado de manera sistemática presentar ese observatorio. Yo no voy a hablar sobre todo el observatorio, es larguísimo y lo estamos renovando y se está, pues obviamente es un espacio. Queremos que sea un espacio para todos ustedes, tanto para la reflexión, para el análisis, para la investigación, con diferentes publicaciones. Ya lo estaremos presentando de manera oficial. Yo lo único que voy a hablar ahorita es qué son los observatorios y cuáles son sus funciones, y ver si nuestro Observatorio del Suicidio en México, tanto de esa fundación como de FETACUM, y las cabezas del proyecto, que es la doctora Farideh Lara y su servidor Carlos Valencia, bueno, pues cumplimos con estos requisitos. Ya hay una materia que se da en diferentes diplomados, en el diplomado, por ejemplo, de SAC Fundación, una materia que se llama así, el Observatorio del Suicidio en México. Para nosotros es importante el generar presencia y que ustedes se den cuenta, y al mismo tiempo que se sumen a los procesos, a los proyectos. Ha habido varios grupos, ha habido gente que nos ha pedido cómo sumarse. Por supuesto, les mandamos la información, les decimos, miren, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Pero primero que nada quisiera hablarles qué son los observatorios y cuáles son sus funciones. Y sobre eso voy a hablar, y nada más les voy a presentar un poquito cuál es el contenido de nuestro observatorio, pero quiero ver si cumple con la perspectiva del suicidio en México. Esto se originó, se empieza a gestar. La falta de consensos en cuanto a funciones y definición del mismo observatorio en el ámbito de las ciencias sociales hace evidente que el concepto está en proceso de construcción. Sugiere también la necesidad de contar con elementos de referencia para su caracterización, además de precisar los atributos que le dan la calidad de observatorio. No obstante, este es un espacio abierto a la investigación y desde luego a la creatividad y a la innovación. Por su aplicación se asocia y articula con herramientas y conceptos propios de la gestión del conocimiento, como es el caso de las buenas prácticas, aprendizaje de organizaciones, lecciones aprendidas, directorios de saberes, vigilancia estratégica, redes de colaboración y uso compartido del conocimiento. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de estos requisitos para poder hablar de nuestro Observatorio del Suicidio en México. La toma de decisiones en las instituciones educativas se sustenta en la información y en el análisis. Sin embargo, si los datos disponibles son insuficientes, poco confiables, desactualizados las tareas o acciones apoyadas en dicha información estarían destinadas al fracaso. Para acceder de manera confiable y oportuna a la información y al conocimiento disponible, en este entorno o en este tema o este fenómeno social que es el suicidio, requerimos una estrategia que lo haga posible. Esta es una entre muchas de las funciones del observatorio, de nuestro Observatorio del Suicidio en México. El término observatorio en el campo social no es nuevo. Ya desde 1962, Robert Sigurd, citado por algunos autores más de Latinoamérica, propone que el observatorio debe contener políticas públicas urbanas que sean tratadas como un fenómeno o este fenómeno del suicidio de manera científica y sometidas, ahí viene el nombre, a la observación. Este autor, Robert Sigurd, el mismo autor define a los observatorios urbanos como estaciones de campo, centros de información y áreas de monitoreo bajo la supervisión de científicos y académicos. Esto es lo que queremos lograr.
y esperemos tener este impacto real de nuestro observatorio. Pese a este y a otros antecedentes, la palabra observatorio solo se vuelve tema de moda en la última década, ¿no? Como advierten algunos autores, en este caso Gonzalo Telles, quien señala que diversas organizaciones sociales y académicas se han ocupado en crear espacios interdisciplinarios o interdisciplinares que posibiliten el seguimiento de distintos objetos de estudio. El nuestro es la prevención del suicidio y el fenómeno del suicidio como tal. Dice el investigador Prieto que este término evoca aquellas complejas instalaciones ubicadas en las montañas, dotadas de potentes telescopios para escudriñar el universo, es decir, estos observatorios del espacio. Nosotros vamos a revertir ese proceso y vamos a observar esta realidad del suicidio en México. Hoy el término se emplea para denominar a las entidades que se dedican a explotar la red, sumergirse y desentrañar sus dinamismos y misterios, alcanzando sus más recónditos escondrijos. Autores advierten que la metáfora es pertinente, que ya no se trata de ver el universo, sino vernos dentro de un universo, de esta realidad, de este fenómeno. Hemos pasado de los observatorios astronómicos a los observatorios sociales, y el nuestro pues cumple, o queremos que cumpla con esas perspectivas de ver el universo del mundo del suicidio, y de la suicidología, y de la crisis suicida, y del fenómeno en general. Lo que explica que la mayoría de estos sean operados por organizaciones o instituciones con interés especial en determinado tema. Tanto SAC Fundación como FETACUM AC están interesados en el tema del suicidio. Somos especialistas en prevención, intervención y posvención. Hay universidades que dedican, nosotros, nuestros institutos, tenemos un área de investigación y queremos fomentarla, desarrollarla, ¿no? Y que siga generando investigación mixta, por supuesto. Organismos públicos, agrupaciones gremiales, organismos internacionales y organizaciones sociales. Desde hace algunos años, la figura del observatorio surge para analizar diversos temas o problemas de la realidad social, con diversos métodos, técnicas de recolección y análisis de datos. Por ejemplo, el suicidio, la inmigración, la violencia intrafamiliar, la delincuencia, la innovación. El término también es empleado para referirse a un portal o a un sitio web, un instrumento de análisis, un espacio de observación y, en algunos casos, a fin de dar notoriedad, se asigna cualquier actividad apoyada en las tecnologías de información y comunicación. Como el seguimiento y evaluación, presentamos una plataforma, o queremos presentar un observatorio como una plataforma que nos permita trabajar con diferentes ámbitos de la sociedad, diferentes personajes, con grupos de voluntariados, con trabajadores sociales, con gente que está preocupada, gente por la salud mental. Si todos tienen cabida en este discurso, en este diálogo con el observatorio. Convocar siempre a la reflexión, ¿no? Esos son los aspectos de nuestro interés para quienes estemos involucrados en el observatorio. Porque lo que buscamos es, uno, proliferación que se ha producido en los últimos años del tema del suicidio. Y dos, el hecho de que no todo se califica a sí mismo o es denominado por los demás como observatorio de la realidad. Es decir, necesitamos saber que esta polifonía, que estas diferentes formas de generar el fenómeno, nosotros presentamos una estadística y apoyándonos, ¿verdad?, en los datos oficiales, por supuesto, pero también, ¿no?, generando un equilibrio, poniendo otros datos, ¿no?, la observación de la evidencia desde otra perspectiva, ¿no?, desde esta expectativa de especialistas. Esta observación evidencia la necesaria disponibilidad de elementos de referencia para orientar el desarrollo de los observatorios. Cualquiera que sea el campo de observación, en nosotros el caso del suicidio, esto es a lo que nosotros estamos especializándonos. Es decir, que la gente deje de ver, o más bien que vea, y al mismo tiempo decirles, es que ya no podemos pensar la invisibilidad del suicidio y dejarlo como si fuera un término aleatorio de las orillas, de la periferia. Es un tema central. Y pospandemia, que cada día lo vemos más cercano, vamos a tener que empezar a analizar qué va a pasar con nuestra salud mental y cuánto de este deterioro causado por estos años de pandemia han impactado
¿no? En nuestras ideaciones de vida, pero también en algunas ideaciones del suicidio, ¿no? Entonces, eso tengámoslo muy en claro. La misión, entonces, de un observatorio es vigilar, detectar lo que ocurre en este ámbito de actuación, es decir, en el suicidio. Y su valor agregado se sustenta en uno, primero y sobre todo, buscar información, discernir su relevancia. Tercero, organizarla de modo coherente. 4, presentarla de forma clara. Entonces lo repito, porque estos puntos son lo que nosotros pretendemos que el observatorio alcance. Su misión es buscar la información de diferentes fuentes, fuentes oficiales o no oficiales, ponerlas ahí, citarla, constatarla y que sea en contraste con algunos datos ya oficiales. Si toda la información, juntarla, discernir su relevancia, es relevante hablar sobre este tema o no es relevante hablar sobre el alcance, lo que hizo tal universidad o lo que pretendió generar esta organización, ¿sería relevante ponerlo? Esto hace el consenso, esto hacemos los que estamos involucrados, discernir su relevancia de ese dato, organizarla de modo coherente, en línea de tiempo, por importancia, jerarquizaciones, presentarla de manera visual que no canse, que sea ligera su visión, ustedes lo verán. Modestia aparte, la gente que trabajó en diseño, la gente que trabajó en el orden, más allá de esa expertise, esta sensibilidad para presentar los datos, que al mismo tiempo, como les decía yo hace 8 días, presentar un dato de prevención del suicidio, de suicidología en redes sociales, siempre nos sentamos antes a analizar que no genere controversia, que no genere mucho menos violencia, que lo que esté ahí sea presentado de forma clara, de forma honesta y que pueda servir, ¿no? Aunque no se logra el consenso, no es decir, yo tengo otro dato, pues si tienes otros datos, pásanos. Si tienes otras realidades, ponnos en ese contexto. Aunque no se logre el consenso, porque es parte del fenómeno, sobre la definición, si existe una comprensión tácita del término que designa el conjunto de actividades, permítame. Ya les decía que si desaparecía era porque traigo un cuadro, un resfriado, y a veces, ya saben, la nariz hace lo suyo y ya no siento que no me permite hablar. Una disculpa de antemano. Los procedimientos destinados a identificar y evaluar aquella información que se produce en un contexto como mecanismo para generar evidencia útil para la toma de decisiones en un ámbito de competencia. Es decir, si nosotros le decimos a las personas que el suicidio es esto, esto y esto, y que lo estamos previniendo conforme a estas acciones, entonces lo que queremos en realidad es decirles, primero vean que es una realidad que ya no podemos seguir tabuizando, escondiendo o pensando que si no hablamos de, no existe. Al contrario, hablar previene, no fomenta. Esto, por eso siempre decimos, hablemos del suicidio. ¿Qué sería entonces el observatorio? En virtud de que se han dado diferentes y a veces hasta equívocos con respecto a la figura del observatorio y ante la pertinencia de precisar su significado, se aborda la revisión del término, alcances y aplicación, a partir de lo que se asienta en los sitios de observatorios y en la literatura disponible del tema. Se advierte que el trabajo que se presenta es un avance de un estudio, un proceso destinado a mostrar la congruencia de ubicar al observatorio en el marco de la gestión del conocimiento en las instituciones educativas y hacer evidente su relación con la innovación educativa. Es decir, que el instrumento que nosotros presentamos sea formación, no solamente de información, sino también de formación, que sea un derrotero de sentido para las personas que se acerquen, ya sea un investigador o ya sea una persona o un papá o una mamá o un docente preocupado por conocer la realidad del suicidio en México. Esa es nuestra humilde pretensión y visión de lo que queremos que sea un observatorio del suicidio en México. Esos serían nuestros propósitos. ¿Cómo alcanzamos
o con qué contenidos pensamos que se puede alcanzar esta figura del observatorio que lleva implícita la condición de la unidad responsable que asumimos nosotros, tanto SAC Fundación como FETACUM, somos la unidad responsable de su operación, que sea confiable y creíble, ya que este observatorio depende no solo de la pertinencia del proceso, ¿no?, de lo que hacemos con los datos, de los datos cuantitativos, sino también de la recolección y el análisis de opiniones que exige independencia y transparencia. Ustedes van a encontrar en este observatorio de suicidio en México testimonios, por ejemplo. Es decir, somos tan responsables de este fenómeno, debe de tener una cultura narrativa, un proceso de hablar con buscar que estos testimonios impacten en la realidad. Porque no todas las personas que se acerquen al observatorio pues son investigadores de alto nivel. Va a haber personas interesadas porque buscan dentro del observatorio alguna voz que les oriente en la situación que están pasando. Y eso, por supuesto, también queremos que sirva o que sea el observatorio. Y ojalá que sea de utilidad. No queremos un elefante blanco ahí, o de colores, ¿verdad? Que nada, tenemos un observatorio del Ciudad de México, pero nadie le está dando la utilidad. Necesitamos saber. Es un mecanismo de monitoreo de las tendencias detectables del suicidio en México y las tenemos que observar. Un buen observatorio establece de manera precisa su tema de interés, la prevención del suicidio, su posición con respecto al tema y sus principios, prevención, intervención, posvención del suicidio en México, la historia, cómo se ha llevado y cómo se ha conjurado. Ahí, y definimos una metodología y en qué nos comprometemos. Ustedes van a ver en el observatorio, al final, cómo las dos asociaciones ponen sus servicios. Es decir, cómo vamos a lograr que esta misión y esta visión se cumplan. Estos son lo que hacemos para que esto se dé. Entonces es muy importante que entendamos este fenómeno. Ahora vamos a pasar, quiero invitarles a que escuchen el observatorio. Ustedes, lo conocerán en su momento. Observatorio Nacional del Suicidio en México, Informe 2021, primera edición, FETACUM AC, SAC Fundación, Observatorio Nacional del Suicidio en México. Nosotros tuvimos que dar una cierta selección. ¿Qué van a encontrar ustedes en este observatorio? Para que vean que se cumple con lo requisitado, ¿no?, en un observatorio social en general. Estadísticas internacionales. Tasas de suicidio en países OCDE. 2. Estadísticas nacionales. Estadísticas de enero a diciembre del 2020, que es los parámetros de los datos oficiales. Tasas de suicidio por entidad federativa por cada 100,000 habitantes. Número de suicidios por sexo. Suicidios con enfoque de sexo, número de suicidios por edad, panorama actual del suicidio en jóvenes de México, muerte por causas externas en México, métodos de suicidio empleados en México, llamadas por lesión y suicidios en México. Como verán, tratamos de que estas estadísticas tengan un fundamento. Ahora, los factores de riesgo relacionados al suicidio. Factores de riesgo biológicos, psicológicos, factores de riesgo asociados a trastornos mentales, factores de riesgo ambientales. Y ponemos factores de riesgo precipitantes. Señales de alerta de la conducta suicida, señales de alerta verbales, señales de alerta físicas, señales de alerta del comportamiento. Después ponemos factores de protección de la conducta suicida. Como verán, intentamos y logramos que sea un abanico de posibilidades y temas de interés para las personas o que estén estudiando o que estén pasando por una situación de este fenómeno en general. Factores de protección de la conducta suicida, internos, factores internos de protección, factores externos de protección. Suicidio, una perspectiva desde el México contemporáneo. Y tenemos ahí varios temas. La salud mental en la actualidad, la conducta suicida como prioridad de la salud pública, la prevención y posvención del suicidio como justicia social,
el suicidio desde una perspectiva educativa, suicidio con enfoque de género. Ustedes van a encontrar un artículo de diferentes autores que abordamos una perspectiva del suicidio en México contemporáneo. Después, ustedes van a encontrar los testimonios. Sobreviviente al suicidio de un familiar, la escucha como herramienta contra el miedo, que sigue después de un intento de suicidio. O sea, son temas cercanos a la realidad, que cualquier persona que ha estado en crisis o cualquier persona que necesite ser como, ¿es válido lo que estoy pensando sobre esto que me está pasando? Entonces, este organismo, este observatorio, este instrumento, monumento, esto que está ahí, pretendemos que tenga ese alcance. Y al final ponemos las asociaciones participantes, qué es lo que hacemos. Y quisiera ir aterrizando el tema. ¿Por qué un observatorio del suicidio en México? ¿Por qué? Sí, no se nos ocurrió de la nada. Yo platicando con la doctora Farideh Lara, ¿verdad? Sí, yo le comentaba en su momento, fíjate que a mí se me hizo importante presentar en un foro, ¿no? En el 2019, en el Senado de la República, hablar sobre un observatorio suicidológico. Y me dice, Carlos, yo tengo la inquietud, pero también, ¿verdad? No nada más una inquietud, sino que este proyecto sea una realidad. Y desde ese momento que me hace la propuesta, empezamos a trabajar en conjunto sobre esto que es ya una realidad. Sí, necesitamos que la gente entienda que no podemos seguir hablando del suicidio de manera velada, sesgada, inoportuna, pensando que si hablamos del suicidio es casi una imprudencia, hablar en las mesas, hablar en lugares, en los colegios, que nos pasa seguido de... Pero podrían cambiarle el nombre al tema, ¿no? Pues es prevención del suicidio, conducta suicida, crisis suicida. O sea, necesitamos que la gente observe el fenómeno. De ahí la necesidad de un observatorio. En el mundo, y lo hemos dicho seguido, cada año muere más de 1 millón de personas a causa de lesiones autoinfligidas, lo que significa un deceso por esta causa cada 40 segundos. La Organización Mundial de la Salud señala que para prevenir el suicidio es necesario vigilar y dar seguimiento al número de casos y mejorar la integridad, calidad y oportunidad de los datos. Ante esta realidad y bajo la urgencia de encontrar soluciones tangibles que ayuden a propagar y comunicar sobre el impacto de las enfermedades mentales, así como prevenir e informar sobre su relación con el suicidio en nuestro país, surge el Observatorio Nacional de Suicidio en México, como resultado de un esfuerzo colaborativo creado con el propósito de recopilar, generar y compartir la información real, plural e interdisciplinaria sobre la realidad del suicidio en nuestro país. El presente informe observatorio busca ser una herramienta de análisis que ofrezca un acercamiento a los factores relacionados a la presencia del suicidio en México, así como estadísticas recientes y relevantes para hacer hincapié en la necesidad actual de contar con campañas de prevención y números relacionados al ámbito que sean adecuados y oportunos para continuar con este estudio que es informativo, cualitativo y cuantitativo. Si nosotros pretendemos, como asociaciones, decirle a la sociedad en general que esta es una realidad, si necesitamos buscar el apoyo, como nosotros FETACUM hace como donataria autorizada, decirle, necesitamos que nos apoyen, ¿con qué? Con desarrollar programas de prevención. Necesitamos saber que esto es una realidad, que vean todos ustedes, que vean que esto ya no puede permanecer en el ámbito de lo íntimo, en el ámbito de lo privado, del miedo, del silencio, de una realidad amordazante. Necesitamos que la gente observe y hable, que este no nada más sea unos ojos, sino también una voz y unos oídos. Esto es el observatorio.
Agradezco muchísimo a Isabel, a Rosario Cisneros, a Angélica Barrañón, un gusto, a Gandhi Hernández, Gabriela Gómez, Moisés Aldana, Rosy, Marlene Rodríguez, Lili, Mari Peces, Aurora, Urimagi, Uriarte, a la profesora Santa, Poli Cisneros, a mi colega y compañera Gris, Gladys, Claudia, a Neri, Maribel Romero, muchas gracias por estar aquí. Y los que no aparecen, porque ya me dicen, oiga, pues como que no mencionas, ahí estoy. Bueno, pues es que no aparecen. ¿Y qué tal si ahora me atrevo a decir nombres y no están? Entonces, yo les agradezco que se hayan tomado este tiempo de este primer viernes de mes. Nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho, por favor. Yo haré lo propio con este cuadro, ¿no? de este resfriado, que no sé si sea ya también una alergia del polen por el aire que está haciendo, al menos acá en Ciudad de México, pero de todas maneras cuídense mucho. Ojalá que sea de su interés este tema y que en su momento, cuando nosotros presentemos junto con la doctora Fariela y los equipos y las asociaciones, esta es una aproximación nada más a qué es un observatorio, cuando ustedes puedan ya conocer el resultado de investigación de este tiempo trabajado, para que ustedes puedan, que al igual de nosotros, quedar satisfechas con esta realidad y seguir hablando del suicidio en México, que necesitamos prevenir, nuevas estrategias, programas, campañas de prevención. Felicito a todas las universidades, una de las que soy egresado, de la Universidad Iberoamericana, que tuvo unas jornadas de prevención del suicidio, interesante, muchas gracias, siempre les pongo ahí, qué bueno, qué orgullo ser egresado, ¿no? Estudié una maestría ahí con ellos, pero me da gusto que veo que la UNAM, de lo cual también soy egresado, me da las jornadas, los programas de prevención, los grupos, pequeños grupos que se quieren sumar a este esfuerzo de prevención, bienvenidos sean, pequeñas organizaciones, pequeños grupos en tu club, en tu deportivo, con tus amigos, que se hable de esta realidad, porque todos tenemos algo que decir y nosotros podemos sistematizar ese conocimiento para que esto sea una realidad y poderle decir a los gobiernos, a las autoridades, esto es una realidad, aquí está, y aquí está fundamentado y aquí está con números. Ya no necesitamos una estrategia de salud mental, ni una estrategia de prevención del suicidio. Necesitamos una ley nacional de salud mental, una ley nacional de prevención del suicidio. Necesitamos hablar y hablemos pues del suicidio. Muchas gracias, Erlinda, muchas gracias, Moisés, muchas gracias. Qué bueno que están por acá. Y pues hablemos del suicidio, ¿no? Y sistematicemos ese conocimiento y que ojalá que este observatorio en su momento, cuando convoquemos a su presentación total y general, sea de ustedes de su agrado, porque es una herramienta para que ustedes también puedan visibilizar esta realidad desde una perspectiva diferente. Muchísimas gracias, tengan una excelente noche. Yo les mando un abrazo y bueno, no se pierdan el próximo viernes. Vamos a estar hablando de nuevos conceptos sobre en estas fechas, Semana Santa, Semana de Pascua, ¿no? Conceptos sobre sobrevivientes y resurrección. Vamos a hablar un poco también sobre una propuesta que se llama Tanateología, y diferentes aspectos que yo les voy a presentar. Y recuerden que el 30 de abril los espero en el taller del duelo por la pérdida de tu mascota. Ahí está la invitación, la voy a seguir publicando si están interesados, si están interesadas en tener esa masterclass con su servidor, que va a ser para el 30 de abril, sábado 30 de abril, pues yo los espero y ojalá que se sumen a esta reflexión, a esta masterclass. Nos vemos entonces, me mandan un WhatsApp, Carlos, estoy interesada en la masterclass, ¿dónde me inscribo? Bueno, mándame un WhatsApp, de todas maneras ya puedes mandar un mensaje a la página. Y bueno, ahí en la página de Carlos Valencia Suicidólogo, que te invito a que vayas, le des que te gusta, me puedes mandar mensajes a esa página, Carlos Valencia Suicidólogo, y que están interesadas en el taller, bueno, perdón, es una masterclass sobre las tareas del duelo, ¿no? Vamos a poner 10 tareas del duelo en la pérdida por la mascota.
Muchas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga también a ustedes. Saludos, saludos, enhorabuena. Doctor Carlos, que este proyecto sea la continuidad de más acciones, es que ya no puedo así, que atienden un problema del que aún da miedo hablar. Felicidades, pues muchas gracias, espero sea de su agrado. Reitero mis saludos y un fuerte abrazo a la doctora Farideh Lara, ¿no? Que es de parte del observatorio, es reconocer el esfuerzo. Y muchas gracias, Farideh, muchas gracias por tu confianza, muchas gracias por hacer esto realidad. Cuídense mucho, un saludo a toda la gente de esa fundación. Muy buenas noches.